Ay, después de la presencia del Señor, ¿qué es más hermoso que eso? Porque todos están tan lejos, todos retirados. Estamos esperando. Ándale, Gustavo. Me cae bien Gustavo. Y no me cae bien así porque sea Gustavo, sino porque él tiene un espíritu sensible a la presencia del Señor y principalmente obediencia. Porque ¿sabes qué? Una de las cosas que nosotros cantamos, ¿no? Y haz de mí lo que tú quieras, tómame, aquí estoy. Pero a veces solo son palabras y en realidad no seguimos todo lo que el Señor dice. Y no queremos así como ser vulnerables, pero yo cuando conocí a Gustavo le pregunté, Gustavo, ¿eres señor o eres joven? Dice, soy señor, y me empezó a contar de su vida. Dijo, pues lo voy a poner en oración. Yo dije, mira, Dios va a hacer grandes cosas en su vida. Y estamos expectantes, Gustavo, por lo que Dios va a hacer en tu vida. Vas a ver cómo va a ser mucho. Yo tengo un mensaje para ustedes que me gusta mucho. Me gusta mucho. El libro de Juan para mí es una poesía sobre el amor del Señor. Es hermoso, hermoso porque describe de una forma tan hermosa todas las cosas que hizo el Señor cuando estuvo aquí en la tierra. Y de los 4 evangelios, yo siento que Juan lo describe de una forma más personal, porque era muy sensible, porque tenía mucho amor por el Señor. Y entonces, todos los discípulos, ¿no? Pero Juan es muy sensible en su forma de describir al Señor. Esto que yo quiero compartir con ustedes, yo pido al Señor que pueda, así como Juan está tratándonos de involucrar en ese acontecimiento, que yo pueda transmitírselos a ustedes de la forma más hermosa como yo lo siento en mi corazón y como principalmente como Juan está queriendo que nosotros lo entiendamos. Y le puse como título Jesús lava los pies de sus discípulos, porque es el título que tiene en la palabra del Señor. Bueno, aquí está el Señor en esta escena. Dice que ya estaba próximo para que se cumpliera todo lo que Él había profetizado, todo lo que era, a lo que Él había venido, ya estaba por cumplirse todo eso. Y reunió a sus discípulos porque era el tiempo de celebrar la Santa Cena, la Cena de la Pascua. En esta cena, en este ritual que ellos ofrecían o que ellos hacían, era que cuando salieron de Egipto, que eran esclavos ahí, el Señor les dijo, ustedes van a matar un cordero y van a poner la sangre de ese cordero en la rendija de su casa como señal para que cuando venga el ángel de mortandad, ustedes y su familia no mueran. En este punto de Jesucristo, Él es el cordero. Y esa sangre que Él derramó es la que cubre nuestra casa, que somos nosotros. Mi vida es la casa del Señor, me cubre. Entonces está próximo a ser este evento y los reúne, dice que en un aposento alto, y se reunieron ahí. En ese aposento alto, sabiendo Jesucristo que ya su tiempo había llegado, está preparando a sus discípulos. Es como una persona que va a morir, que sabe ya que está cerca la hora y tiene las últimas instrucciones para dar a su gente. ¿Qué tú piensas que va a decir en ese momento? Las cosas más importantes y fundamentales del Evangelio es lo que va a declarar el Señor Jesucristo a sus discípulos. Ya había terminado su ministerio que estaba haciendo para mostrar quién Él era, pero estaba a punto
de concluir la misión a la cual él había venido. Y él sabía varias cosas, siendo Dios en la carne, él conocía varias cosas que iban a acontecer en ese momento. Él sabía que iba a ser traicionado por Judas. Él sabía que ya Judas tenía el dinero en su bolsa, que ya lo había vendido. Él conocía la traición de Judas. Él conocía la traición de Pedro, que Pedro lo iba a negar. Sabiendo todo eso, yo en mi carne, yo hubiera dicho, estos hombres son malos, estos hombres no son dignos de estar aquí porque van a cometer esta traición en contra mía. Pero Jesucristo, sabiendo quién es Él, sabiendo quién Él era, de dónde venía y hacia dónde iba, estaba ahí para mostrarles el último acto de humildad que Dios pide para nosotros, su pueblo. Imagínate al Dios Santísimo en esta escena mostrándole a un grupo de personas que no eran de todo confiables. Ahí en ese grupo él tenía pescadores, tenía un celote que son como un asesino, tenía recaudador de impuestos, un grupito poquito difícil de manejar. En una iglesia, en una congregación, hay grupos, somos todos diferentes, ninguno es igual uno al otro. ¿Quién es igual como Licha o como Isabel o como... Nadie somos iguales, sin embargo el Señor nos ha escogido para ser sus discípulos. Él nos ha llamado. Nosotros hemos abierto nuestro corazón y estamos aquí recibiendo del Señor. Sin embargo, el Señor sabe quién nosotros somos, qué nosotros vamos a hacer, qué va a pasar el día de mañana, si un día le vamos a negar, si un día vamos a caer en tentación. Él lo sabe ya. En la última predicación que yo di hace 2 semanas, hablábamos de la oración del Señor Jesucristo. Ora por sus discípulos y ora algunas cosas importantes. Primeramente dice por la unidad, porque el Señor Jesucristo sabía que en el momento que Él fuera crucificado, que Él fuera detenido, Él sabía que los discípulos se iban a asustar y se iban a dispersar. Entonces Jesucristo ya había orado por ellos, ya había puesto en oración las situaciones que iban a pasar, que Él ya sabía que iban a pasar. Ora por ellos por la unidad, ora por ellos para que no sean contaminados por el mundo, ora por ellos para que se mantengan en una unidad y en una comunión con el Padre, así como Jesucristo está en santa comunión con el Padre, que nosotros estemos en esa comunión. Entonces imagínate lo fuerte que es esa escena para el Señor, el Rey, decir a ese grupo de hombres orgullosos, de hombres difíciles, esto es lo que va a acontecer. Mira, varios de ellos aún no entendían lo que estaban viviendo con el Señor Jesucristo. Aún estaban preguntándose, ¿es el Cristo? ¿Eres tú el que estamos esperando? Aún tenían dudas de que si sería a quien ellos esperaban, si Él iba a ser el Mesías, si Él era el Salvador, si Él era el que estaba anunciado en las Escrituras. Tomás, aún después de que lo vio crucificado, de que derramó su sangre, de todo este acontecimiento, y se aparece el Señor Jesucristo ante ellos, Tomás le pregunta: Señor, si me muestras tus llagas, yo voy a creer. Y le dice el Señor: Tomás, mira, mete tu dedo aquí están las llagas del sacrificio que yo hice por ustedes.
Me llama la atención la alabanza que acabamos de cantar. Señor, haz de mi vida lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Si estamos aquí, vamos a ver si de verdad estamos viviendo lo que el Señor dice, lo que el Señor nos manda. Entonces, sabiendo esto, el Señor Jesucristo, un hombre me va a entregar, mi mejor amigo me va a negar, mis discípulos, después de que vean que me van a crucificar, se van a ir todos, cada uno por su lado, con miedo. Sin embargo, ahí está el Señor amándolos hasta el final. Vamos a leer en la palabra del Señor, en Juan 13, capítulo 1. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Primeramente dice que él ya sabía lo que iba a acontecer, ¿sí? Él sabía que Judas lo iba a traicionar. En en el libro de Salmo 40 en el libro de Salmo, ¿puedes ponerlo, hijo? Dice que él cenó con este discípulo y dice, tú vas a golpearme en el calcañar, lo va a traicionar. O sea, porque Jesucristo, desde el inicio de la creación, siendo Dios en la carne, Él conocía todos los acontecimientos. Pero dice una cosa, que los amó hasta el final. Ahora, los amó hasta el final. Es un tipo de amor que en el griego se llama amor ágape. Es un tipo de amor que nosotros no entendemos, no conocemos y no está dentro de nosotros, porque es un tipo de amor que lo tiene que poner Dios en nuestros corazones. Nosotros amamos por nuestros sentimientos, por nuestras conveniencias, por nuestros intereses, por nuestros gustos. Yo amo a mi esposo con un amor eros, un amor erótico. Es mi amor hacia mi esposo, es el amor que se da entre novios, entre parejas, entre esposos, es un amor eros. Y está el otro tipo de amor que es el amor filial. Es ese tipo de amor que tú tienes por tus padres, tus hijos, tus primos, tus tíos, tus hermanos. Ese es el tipo de amor que está basado en sentimientos. Pero el tipo de amor ágape está basado en una decisión, en decidir si amamos o no amamos. Y el Señor Jesucristo, sabiendo de la traición a la que se iba a enfrentar, los amó hasta el final, dice, hasta el fin tuvo amor por ellos. Sabiendo de la traición, ya los amaba y ya los había perdonado de antemano. Para poder experimentar ese tipo de amor, nosotros tenemos que tener una relación con el Señor. Una relación tan íntima, tan cercana a Él, que Él va a poner ese tipo de amor que nos pide que tengamos por nuestros enemigos. Él dice, ama a tus enemigos como te amas a ti mismo. Y en esto vas a ser conocido que eres mi discípulo. Mira el estándar tan alto que nos pone el Señor. Yo honestamente te digo que mucho de ese estándar, si no es por la gracia del Señor, yo no la puedo cumplir. El Señor tiene que derramar esa gracia sobre de mí para poder cumplirla. ¿Por qué? Porque algunas cosas no me gustan, algunas cosas no estoy de acuerdo, algunas cosas son difíciles. Y es cuando decimos, voy a amar a pesar de que no me amen. Y para que pueda yo amar de esa forma, tengo que pedirle al Señor que ponga amor en mi corazón. De otra forma, no es posible hacerlo.
Entonces está ahí el Señor Jesucristo, mostrándoles este punto a sus discípulos, porque sabía que esos discípulos tenían que llevar la palabra después a otros. Y ellos tienen que entender lo que significa amar. Un punto bien importante que tenía que marcarles, tienen que aprender lo que significa el amor. Y para que ellos pudieran entender, Jesucristo mismo tenía que mostrarles de qué forma tenían que mostrar el amor. En versículo 3, me voy a saltar algunos versículos. Bueno, lo voy a leer. Dice, versículo 3, Jesús sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena. Primeramente dice, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Primeramente dice, se levantó de la mesa, estaban ya todos sentados, él se levanta de la mesa en un acto de humildad completa para mostrarles a los discípulos, no solamente con palabras, para mostrarles con hechos lo que significaba humildad. Jesucristo dice que se quitó su manto. El manto representaba un estatus que él tenía. Representaba que él era un Mesías, un rabí, un maestro. Tenía una posición. Se quitó eso y tomó una toalla y se la ciñó en su cintura. En esos tiempos, aquel siervo, aquel sirviente que era el de más baja categoría, que se dedicaba a recibir a los invitados, porque era una formalidad de cortesía, que si alguien venía a su casa, tenían que lavarles los pies, y el siervo, el criado, el más humilde, el más bajo, era el que se encargaba de ese trabajo. Imagínate, estos hombres no tenían pavimento como nosotros tenemos. No traían calzado cerrado como nosotros traemos, traían sandalias, andaban por el desierto en el rayo del sol, unos pies curtidos, sucios, malolientes, llenos de tierra. Y ahí está el Señor Jesucristo mostrándoles lo que significaba humildad, mostrándoles lo que ellos tenían que hacer después de que fueran dispersos, de que fueran restituidos, de cómo tenían que llevar el ministerio. Bueno, vamos a seguir leyendo, que me llama mucho, me gusta mucho estas escrituras de este libro de Juan. Una de las cosas ¿por qué lo pudo hacer el Señor? Porque Él sabía de dónde había venido y Él sabía hacia dónde iba, dice el versículo 3. Él sabía que el Dios encarnado, que no pasaba nada si Él lavaba los pies de esos hombres sucios, con los pies polvorosos y llenos de callos. No pasa nada si yo lo hago, no me va a denigrar ni me va a hacer menos que Dios. Él sabiendo quién era. Muchas veces nosotros, para poder servir a otros, tenemos que saber quién somos en el Señor Jesucristo. ¿Quién tú eres? Somos gente perdonada por el Señor. Somos pecadores. Somos como esos discípulos, algunos ladrones, algunos mentirosos, otros difamadores. Somos de toda clase. Sin embargo, el Señor no vio nada de eso y nos llamó a su reino para ser parte de su familia. Se dio a nosotros mismos
o se dio por nosotros mismos en sacrificio perfecto para lavar, cubrir y perdonar nuestros pecados. Él, sabiendo quién era, no le importó, dice en Filipenses 2, dice que él no pensó, ni sabiendo que él era Dios en la carne, no escatimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, pero más que el cuerpo de Cristo, nosotros estamos llamados a ser siervos unos de otros, porque en esto es conocido el amor de Dios para nosotros, en que nos sirvamos unos a otros. El Señor, tomando esa actitud de humildad, Él no dijo: yo soy lo más importante, yo soy el rey, yo soy el Dios, sino Él dice: yo soy el pan de vida, yo soy el que sacia tu sed, yo soy, haciéndose llamar el Rey del universo, el Rey Santísimo, que vino a través de una mujer. El embrión fue puesto ahí en María para que Él naciera, sudara, sufriera, padeciera, todo carne y hueso como nosotros. El Rey del universo no escatimó ser como Dios, como algo a que aferrarse y decir: yo no voy a servir a esta gente, ellos me van a traicionar, ellos me van a abandonar, me van a negar, yo no voy a hacer nada por ellos. No, Él los amó hasta el fin. Y sabes que todo eso no lo hizo en sus fuerzas, lo hizo en el poder del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo de Dios el que nos da la convicción. El Espíritu Santo de Dios es lo que nos hace sentir. Dice la palabra que el Espíritu Santo viene y escudriña lo profundo de nosotros y saca a la luz todo aquello que Dios quiere cambiar. Sin el Espíritu Santo en nuestras vidas, nosotros no entendemos nuestra naturaleza. Tenemos una justificación de todas nuestras acciones, comportamientos, pensamientos y todo lo justificamos. Pero el Espíritu Santo, cuanto más viene, penetra dentro de nosotros y empieza, dice que es como una espada que penetra hasta dentro de nosotros y empieza ahí como una espada de doble filo a sacar todo lo oscuro que puede estar dentro de nuestros corazones para traerlo a la luz del Señor y que nosotros podamos vivir en la luz y la gracia del Señor. Si es con nuestro propio esfuerzo que estamos esforzándonos por hacer las cosas bien, por ser buenas personas, no vamos a poder lograrlo. Tenemos que tener al Espíritu Santo para poder hacerlo y hacer cambios en nuestras vidas. El Señor Jesucristo sabía quién Él era. Y siendo Dios en la carne, no dijo: yo voy a hacer todas las cosas como si yo fuera Dios, con todo mi poder, mi gloria y mi majestuosidad, sino que Él, con el poder del Espíritu Santo, fue que enseñó a los discípulos. Con el poder del Espíritu Santo es que daba sanidad, levantaba a los enfermos, daba vida a los que estaban quebrantados, a los que estaban decepcionados. Él daba vida al Señor Jesucristo. Ahí está nuestro Rey tomando forma de siervo. Del versículo 12 al 17. Déjenme encontrar mis escrituras. Acá están.
Perdón, me salté una escritura. Dice, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando la toalla se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Después de que él lavó los pies de los discípulos, seca sus pies y se sienta con ellos para dialogar. Y más adelante les dice, ¿ustedes saben lo que yo les he hecho? Nos vamos a saltar un poquito lo de Pedro, pero les pregunta, ¿ustedes saben lo que yo he hecho para ustedes? ¿Entienden el significado de lo que estoy haciendo para ustedes? Me llama la atención que ninguno de ellos dijo, Señor, déjame también lavar tus pies, ¿no? Porque es una forma de cortesía, lavar los pies, porque ellos se tenían que sentar en una mesa que estaba en el piso, una mesa donde los pies quedaban casi a la altura de donde estaba la mesa que se sentaban. Entonces, por consiguiente, los pies estaban desagradables a la vista de donde estaba la comida para disfrutarla. El Señor Jesucristo está aquí dando una lección muy importante para ellos. ¿Sabes qué? Ellos no entendían el significado de lo que era humildad. Por eso es que no reaccionaron a lavar los pies, o ofrecer a lavar los pies de los discípulos. Primeramente porque el sentido de humildad era llevado a humillación. Y humillación para ellos era que los romanos los obligaban a llevar cargas. Si un judío iba cargando sus cosas y el romano necesitaba, tenía que dejar sus cosas para cargar las cosas de los romanos. Para los judíos eso era humillante. O que alguien de los judíos sirviera con los romanos era humillante. Mateo, que era un recaudador de impuestos y trabajaba con los romanos, era una humillación para el pueblo, para su gente, que él estuviera trabajando con esa gente. La palabra humillarse era para ellos humildad era significado de humillación. Pero el Señor Jesucristo esa palabra humillación la transformó en humildad. Ahora, humildad no significa que tú te vas a poner como el tapete de todos. Ay, soy tan humilde, soy un gusanito y qué humilde soy. No se trata de eso. Humildad es bajarte de tu estatus, bajarte a ser humilde delante de tus hermanos, poner tu servicio a los pies de tus hermanos, poner tus talentos a los pies de tus hermanos. Así como el Señor Jesucristo, Él mismo se bajó, se inclinó delante de los discípulos, haciéndose menos. Él quiere que nosotros hagamos lo mismo. Pero no nos vamos a poner a todos, ahorita nos vamos a poner en actitud de humilde y te voy a lavar los pies, ay, ¿para qué soy tan humilde? No, es el sentimiento, la condición del ser humano de servir a los demás, de servirnos unos a otros. Por eso el Señor Jesucristo le pregunta, ¿ustedes entienden lo que yo les he hecho? Vamos a leer. En versículo, ¿cuál dijimos que era? 12. Ya estoy como Mike con todas mis hojas enredadas. Perdón, voy a sacar mis escrituras para no enredarme. Dice en el versículo 12 a 17, dice, entonces cuando acabó de lavarles los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho?
Vosotros me llamáis maestro y Señor, y tienes razón porque lo soy. Pues si yo, el maestro y el Señor, os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Porque os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. En verdad os digo, un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis esto, seréis felices si lo practicas. Me llama la atención como dice el Señor, si tú practicas eso vas a ser feliz. O sea que la felicidad radica para nosotros, los hijos de Dios, nuestra felicidad y nuestro bienestar radica en darnos a los demás, en servirnos unos a otros, en ayudarnos, en ver cuáles son tus necesidades, en ver qué es lo que te falta. Nosotros decimos en ponernos en los pies de los demás. Es como nosotros podemos traducirlo, ¿no? Es tener el punto de vista que los demás tienen y no solamente mi punto de vista. Yo honestamente puedo decir, algunas veces lo he tenido que hacer, porque tengo mi punto de vista y después digo, bueno, déjame ver, Señor, muéstrame el punto de vista de aquel lado para saber y yo ponerme en la posición que tú quieres que me ponga, porque en mi carne yo no puedo ver, en mi carne tengo sentimientos, tengo emociones que no quiero que se interpongan entre tú y yo. Mi deseo, Señor, es ponerme a los pies de mis hermanos y hacer principalmente tu voluntad, porque no es solamente para decirles a ustedes soy humilde, sino ponerme en obediencia al Señor, sabiendo quién soy en el Señor. Si yo sé quién soy en el Señor, no va a ser tan difícil hacerlo. Pero si yo defiendo mis posiciones, sí va a ser difícil hacerlo. Tenemos que saber, como Jesucristo sabía, quién era Él, hacia dónde iba, de dónde había venido. Nosotros tenemos que saber quién somos en el Señor. Tenemos que saber hacia dónde vamos con el Señor. Tener definido lo que el Señor pide de nosotros. Y vamos a ver la tercera parte, que es cuando Judas traiciona al Señor Jesucristo. En versículo del 21 al 31. Habiendo dicho esto, se angustió en espíritu y testificó y dijo, en verdad os digo, que uno de vosotros me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros y estaban perplejos sin saber de quién hablaba. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa inclinado en el pecho de Jesús. Por eso Simón Pedro le hizo señas y le dijo, dinos, ¿de quién habla? Él, recostándose de nuevo sobre el pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Entonces Jesús respondió, es aquel a quien yo daré el bocado que voy a mojar. Y después de mojar el bocado lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y después del bocado Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban sentados a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban que como Judas tenía la bolsa del dinero, Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diera algo a los pobres. Y Judas, después de recibir el bocado, salió inmediatamente y ya era de noche. Esperó Judas a ver la humildad del Señor Jesucristo, le lavó los pies, cenó con él, estaba ahí compartiendo, vio todo.
Jesucristo le estaba dando la oportunidad de arrepentirse, sin embargo, él no se arrepintió. Estábamos platicando con Mike, le digo, ¿cómo ves, Judas? ¿Crees que tenía alguna oportunidad? Yo pienso que sí, pero sabiendo el Señor Jesucristo, todos los tiempos, sabiendo lo que nosotros vamos a hacer o lo que no vamos a hacer, él ya sabía. ¿Por qué? Porque la Escritura ya estaba dicha de que él era el que lo iba a traicionar. Entonces, pero aún así el Señor Jesucristo le dio la oportunidad de arrepentirse. Sin embargo, él no tenía un corazón arrepentido. Hay tipos de arrepentimientos donde nosotros nos arrepentimos y cambiamos de dirección. El Señor, el Espíritu Santo pone algo en mí, me dice, no, ese no es correcto. Y yo digo, ok, Señor, ayúdame a caminar en el camino correcto. Y Judas no tenía este sentimiento de cambios dentro de su corazón. ¿Por qué no tenía este sentimiento? Bueno, porque más adelante Pedro hace lo mismo. Mira que dice, si regresamos un poquito a la Escritura, en el versículo 8, en el versículo 6, cuando está lavando los pies de los discípulos, dice, entonces llegó a Simón Pedro, le dijo, Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? Jesús respondió y le dijo, ahora tú no lo comprendes, no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Pedro le contestó, jamás me lavarás los pies. Jesús le respondió, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Simón Pedro le dijo, Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio y vosotros estáis limpios, pero no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Entonces Pedro, que es un hombre totalmente que tiene la boca más grande que la mente, él contestaba rápidamente, pero era un hombre con un corazón lleno de amor para el Señor. Y le dice, Señor, tú no me vas a lavar los pies. Yo no sé si en esta escena es porque Pedro dice, no, tú eres grande, Señor, y tú eres Dios, ¿cómo te vas a poner en esta posición de lavarme los pies? O simplemente Pedro, poquito no queriendo ser vulnerable a quién era él, si era orgullo, si era porque reconocía el poder del Señor, quién sabe, ¿verdad? Pero el caso es que Pedro dijo, Señor, tú no me vas a lavar los pies. Y el Señor le dice, Pedro, tú necesitas entender la lección que yo te estoy dando. No es porque estás sucio del cuerpo, tus pies que han pecado, tus pies que han caminado en caminos de pecado, de separación, de negación, de esos pies tengo que lavártelos para que tú entiendas lo que significa que tú te vas a tener que humillar delante de tus hermanos en el ministerio que te voy a dar. Pedro, llegó a ser un hombre, un apóstol grande en el ministerio del Señor Jesucristo, pero no entendía, ninguno de los discípulos entendía lo que estaba sucediendo. Ninguno entendió, porque aún no entendían por qué Judas, ahí se están haciendo señas. ¿Quién es el que le va a entregar? Pregúntale al Señor Jesucristo. ¿Quién es? No entendían lo que estaba sucediendo. Y Pedro no entiende. Ahí que le está diciendo el Señor, Pedro, necesito lavarte los pies, porque si no te lavo los pies, tú no vas a entender lo que significa humillarte. No vas a entender el significado de humildad. Señor, entonces lávame todo completo. Pedro, ya tienes la salvación.
Tú ya estás limpio por la palabra que yo he hablado a ti. Pero necesito hacer esto. Todos necesitamos ser perdonados del Señor, porque todos en algún momento decimos, Señor, yo me quiero portar bien, y al rato pensamientos sucios, pensamientos negativos. A mí cuando yo veo la vida de Pedro, digo, bueno, Señor, me da consuelo saber, ¿no?, de Pedro, porque Pedro, siendo como era, un hombre arrebatado, un hombre tan emocional, tan fuerte, cómo fue usado por el Señor, y el Señor le perdonó. Digo, Señor, bueno, yo sé que si me caigo, si te niego un día, si lastimo tu nombre, si no te doy testimonio de ti a los demás, a este mundo caído, lo que sea, Señor, yo sé que tengo la gracia de que tú me vas a perdonar. Si perdonaste a Pedro, me vas a perdonar mis pecados. El Señor es amoroso, paciente con nosotros y nos espera, nos lleva a nuestro ritmo, como nosotros vamos y deseamos que Él obre en nuestras vidas, pero hay lo que leímos ahorita, serán felices. Ahí radica todo el contexto del Evangelio, el ser humildes unos con otros, ponernos, dice la Escritura, Pedro, considerándonos unos a otros, considerando a nuestros hermanos como superiores a nosotros mismos. Yo no puedo decir, soy aquí la esposa del pastor, el pastor, y yo soy la... No, tenemos que, el que dice el Señor Jesucristo, el que es más grande, hágase el más pequeño para servirse unos a otros. Ser pequeño es que voluntariamente te inclinas a los demás, voluntariamente entregas tu humildad al Señor, con tu voluntad en tus manos y en la decisión de amar, en la decisión de perdonar de antemano. Antes de recibir la ofensa, tenemos que ya estar dispuestos a perdonar. Y eso solo lo vamos a lograr en esta intimidad con el Señor, en esta cercanía con el Señor. Lee tu Biblia, ora al Señor, pasa tiempo con Él, porque ahí es donde la espada de doble filo va a entrar dentro de tu corazón y va a discernir todos los pensamientos y los vamos a llevar cautivos a la luz del Señor. Aquí está, Señor, mis debilidades, aquí están mis pecados, aquí están mis faltas, aquí están, Señor, las pongo delante de ti y ayúdame, sáname y ayúdame a caminar contigo, porque este mundo quiere siempre arrebatarme las cosas que tengo de ti, Señor. Y vamos a leer al final bueno, vemos dos corazones, dos tipos de corazones: el corazón de Judas, que no tenía arrepentimiento, y el corazón de Pedro. Los dos traicionaron al Señor Jesucristo, pero la diferencia es el corazón arrepentido. Y Pedro tenía actitud, dijo, no solo lávame los pies, lávame todo, Señor, la humildad. Y como último, Pedro le dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, así también ustedes deben de amarse los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos con los otros. Y luego, como cuarta cosa, Pedro niega
a Jesucristo, o Señor Jesucristo predice la negación de Pedro. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús respondió: a donde yo voy, tú no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Pedro le dijo: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora mismo? Yo daré mi vida por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida darás por mí? En verdad te digo, no cantará el gallo sin que antes me hayas negado 3 veces. Ay, Pedro tan grandote con su boca. Señor, yo voy a ir donde tú vayas. Si te crucifican, que también, pues el pobre, ¿tú conoces a este hombre? No, yo nunca lo he visto. Y el pobre Pedro, en la tercera ocasión que niega al Señor Jesucristo, conecta sus ojos con el Señor Jesucristo. Y ahí Pedro queda como gelatina, derretido ante la presencia del Señor. Ay, es impactante para mí pensar en esta escena de Pedro. Pero me encanta Pedro con su amor tan grande que tenía para el Señor y esa dedicación. Entonces, hermanos, hermanas, amigos, amigas, la lección que nos da el Señor es humildad. Humildad que no significa que tú te vas a hacer un gusanito o que te vas a poner de tapete de nadie. Humildad es aquello que entregas voluntariamente al Señor para servir en su reino. Que no te sientas vulnerable porque te van a decir, te van a ver, te van a juzgar. ¿Sabes qué me encanta de Gustavo? Que cuando es tiempo de oración, él siempre viene. Vamos a orar por las mujeres embarazadas y Gustavo viene aquí. Vamos, es broma, Gustavo. Pero es el ser humilde delante del Señor. Señor, tú tócame. Tú ayúdame, yo no puedo, no tengo habilidad para hacer nada, pero tú sí, Señor. Y en tu nombre yo declaro que hay cambios en mi vida. En tu nombre, Señor. Amén. Vamos a orar, Señor. Gracias por tu palabra, Padre. Ayúdanos, Padre, a ser como tú eres. Ayúdanos, Señor, a cumplir tu voluntad. Amarnos unos con otros y a mostrar que tú eres humilde, Señor, y que tú pones humildad en nuestros corazones, Padre. Gracias por todo, en el nombre de Jesucristo. Vamos a celebrar una santa cena